voy a dar una vuelta. Tenemos 20 personas para el supé. Solo usted podía ocurrirse ir a dar una vuelta ahora. No había pensado en eso. Quizás tenga usted razón. Pero le aseguro que volveré lo antes posible. Usted de aquí no se va. Bienvenidos a Fila J, justo en el centro del cine. Los invitamos a disfrutar del séptimo arte desde su interior y para saborear más las películas con los críticos especializados que hacen periodismo cinematográfico en Jalisco. En el episodio de hoy nos vamos a sumergir en una de las cintas más importantes de los mayores exponentes del cine surrealista, El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, una obra maestra que no solo se erige como un símbolo de la crítica social, sino que también desafía las convenciones narrativas del cine de su época. Ustedes van a notar que Buñuel, en su estilo característico, emplea una narrativa circular y un simbolismo cargado de tensiones sociopolíticas en donde lo absurdo y lo grotesco se entrelazan con una crítica mordaz a las clases altas de la sociedad. Veremos puntos interesantísimos, por ejemplo, cómo juega con el concepto del tiempo, con la desesperación y con la psicología colectiva y cómo utiliza recursos de montaje disruptivos y encuadres que refuerzan la sensación de claustrofobia. La interacción de los personajes atrapados en un salón sin poder salir es un concepto interesante que refleja la caída de las estructuras sociales y el colapso de la civilización, un tema recurrente en la obra del cineasta aragonés. A través de la luz, el sonido y la puesta en escena, Buñuel orquesta una atmósfera única que genera tanto intriga como desasosiego, mientras que juega con el absurdo y con lo onírico. En fin, acompáñenos a explorar este fascinante universo cinematográfico en Fila J, donde con el especialista haremos un recorrido por esta pieza fundamental del cine de autor, El Ángel Exterminador. Yo voy a hablar de El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, una película de 1962 que hasta la fecha sigue siendo muy polémica y que ha roto cualquier tipo de estereotipos o paradigmas en cuanto a la industria cinematográfica se refiere. Llegué a tiempo. No lo deje salir, Julio. Al señor Russell no le gustan las bromas. Vuelva a llevarlo al jardín. La señora me tranquiliza con esa medida, porque hay asuntos graves que requieren la inmediata atención de la señora. ¿Ocurre algo? Amigo de Salvador Dalí y de Federico García Lorca, Luis Buñuel es de los iniciadores del movimiento vanguardista conocido con el nombre de surrealismo. Con la ayuda artística de su amigo Dalí y apoyo económico de su mamá, Buñuel puso en marcha el proyecto titulado Un perro andaluz, que es un insólito experimento de 17 minutos de duración que pasó a ser de inmediato el ejemplo más emblemático del surrealismo cinematográfico. Con su carácter rebelde y provocador, crítico de la religión y de las clases sociales, es de los cineastas españoles más internacionales y fue en México donde desarrolló obras magistrales como Los Olvidados, Simón del Desierto, Viridiana, Demonio y Carne y Él. Pero volvamos a su película El Ángel Exterminador. ¿Cómo te llamas? Beatriz. ¿Y tú? Eduardo. ¿Edad? 30. ¿Profesión? Arquitecto. Esta película de Luis Buñuel de 1962 es una producción donde Gustavo Latriste, el entonces esposo de Silvia Pinal, corrió a cargo de la producción. Silvia Pinal venía de hacer Viridiana con Luis Buñuel, pero quedó tan entusiasmada con el trabajo que hizo con Luis Buñuel que pues obviamente quería seguir trabajando con él. Entonces a su esposo le pide que hagan un proyecto con él. Y esta película viene a partir de una idea que él ya tenía, de un texto que tenía Luis Buñuel preparado, que quería desarrollarlo en Londres porque toca temas como de la aristocracia. La película es una crítica social, ¿no?, a la burguesía y a las clases sociales. Entonces él estaba empecinado en que quería que fuera en Londres. Pero bueno, pues no se tenía el presupuesto para desarrollar la película en ese país, en esa ciudad, en Inglaterra. Entonces decidieron, buscaron la manera de que fuera en México. Entonces Silvia y Gustavo buscaron espacios donde pudiera hacer la película y bueno, lograron convencer a Luis Buñuel para que trabajara esta película en la Ciudad de México. Uno de los retos fue, por ejemplo, buscar ciertos
materiales de utilería para desarrollar la película y que se vea como que es una mansión y que todo esto es muy marcada la clase social alta, pero obviamente pues no podían comprar cuadros o pinturas porque pues se iba a ir el costo del presupuesto por los cielos. Entonces buscaron alternativas para poder desarrollar la película, y otro problema fue también el tema del reparto. Cuenta Silvia Pinal en algunas entrevistas que pues al tener estrellas de renombre como Ofelia Guilmén, Enrique Rambal, Jacqueline Andere, que en ese momento era la segunda película de Jacqueline Andere como actriz, ella estaba desarrollándose en la televisión y esta fue como su segunda oportunidad en cine. Bueno, pues el presupuesto pues también se triplica y los egos también, obviamente. Entonces, pues platicaron entre todos y pues hicieron como un gran grupo para poder trabajar en esta película. ¿Pero qué nos importa ahora su...? Vamos. Perdonen ustedes. Después de todo, con tomar un café nada se pierde. Estoy sin fumar por tener el estómago vacío. Después de una cena en la mansión de los Nobile, los invitados descubren que, por razones inexplicables, no pueden salir del lugar. Al prolongarse la situación durante varios días, la cortesía en el trato deja pasar el más primitivo y brutal instinto de supervivencia. Una parábola sobre la descomposición de una clase social encerrada en sí mismo. El más potente de los potentes filmes de Buñuel, publicó la revista Time en su reseña. Y es que, en realidad, es una de las películas más subversivas y disolventes de la historia del cine. A la vez que es una obra terrible, también es asombrosa, porque agita las convenciones narrativas y abraza totalmente los códigos surrealistas. Esta película habla sobre un grupo de personas que están en una cena y estando ahí ya en la chorcha, en la sobremesa, pues ya está la intención de que cada quien se vaya a su casa a descansar, ¿no? Pero algo pasa, algo sucede que no se pueden ir. Está la puerta abierta, fue la servidumbre, pero las personas que están ahí presentes no se pueden ir, por alguna extraña razón. Llega el cansancio y algunos optan por quitarse la corbata, por descamisarse, por quitarse el saco y acostarse pues en el piso, literalmente como empalmados, como ahí juntos todos, ¿no? Como en estos lugares donde están precarios, donde las personas, las familias, pues todos duermen en un mismo cuarto. Y la gente se empieza a preguntar qué está sucediendo, o sea, ¿por qué si quiero irme no puedo irme? ¿Por qué hay algo que me detiene estando aquí presente, ¿no? Y eso es lo interesante de la película, porque nos habla acerca de los privilegios en los que nos encontramos unos y otros, ¿no? De cómo a partir del surrealismo, que es una corriente estética y muy arraigada de Luis Buñuel o del cine de Luis Buñuel, que tiene que ver con lo absurdo, con lo onírico, empieza a contar una narrativa que pues hace una analogía o metaforiza sobre las clases sociales, ¿no? La gente que es humilde pues está acostumbrada a dormir en el mismo lugar todos, a comer de un mismo plato, ¿no? Cuando no hay como otras opciones para alimentarse, ¿no? Pues te tienes que acostumbrar o quedarte con lo que hay. Pero en esta película, bueno, esto plantea él qué pasaría si la clase burguesa se ve sometida a esas mismas precariedades o limitaciones. Y entonces vemos el desarrollo de lo primitivo que es el ser humano también en situaciones precarias, ¿no? Que a pesar de que tú puedas vivir en la opulencia y que tengas ciertos privilegios, cuando estás en una situación de peligro o en una situación limitante, pues tu instinto de supervivencia comienza a sobresalir. Y pues el buen gusto y los lujos y los manerismos educados pues se empiezan a corromper, porque pues obviamente quieres sobrevivir, quieres comer, quieres beber, quieres alimentarte. Anoche, después de la fiesta, ninguno de nosotros hizo el menor intento por regresar a su casa. ¿Por qué? ¿Les parece natural que hayamos pasado la noche en esta sala, faltando a los más elementales deberes de la etiqueta? ¿Y quién era el ángel exterminador? Abadón, el ángel exterminador, aparece en la Biblia como dueño del abismo. Este ángel es el demonio que trae consigo fuerzas oscuras y demoledoras, aniquilador, destructor, demoledor, devastador y asolador. Antes de que se produjera el guión, la película se iba a titular Los náufragos de la calle Providencia.
La idea inicial surgió cuando Buñuel se percató de que en México las reuniones solían prorrogarse un buen rato en la puerta cuando los invitados van despidiéndose. Se le ocurrió entonces que aquello podría durar eternamente. Eso le condujo a pensar que se podría emplear esa idea y escribir un escenario de catástrofe. Luego, en una conversación con el poeta y dramaturgo José Bergamín, él le comentó que estaba preparando una obra de teatro que iba a titular El Ángel Exterminador. Tal título impresionó tanto a Buñuel que de inmediato le pidió permiso para utilizarlo en su siguiente película. La respuesta de Bergamín fue que podría utilizarlo si lo deseaba porque no era una invención suya, sino que lo había encontrado en el libro del Apocalipsis de la Biblia. Ya no hay agua. Pero café. Un poquito de café. Estoy muerta de sed. La señorita sabrá disculparme, pero no queda una sola gota. El agua huele un poco mal, pero no puede ser mala. Algo que pasaba justo en la película es que al principio vemos como unos animalitos, unos como borreguitos o cabras y un oso. Y luego no entendemos por qué están ahí, pero bueno, más adelante estos animales tienen como una función justamente, ¿no? Que en el desarrollo de la película, pues cuando alguien está ya en una situación límite, pues tiene que buscar la manera de beber, de tomar agua, porque si no va a morir. Entonces, aquí los personajes comienzan a buscar la manera de cómo van a sobrevivir, empiezan a romper tuberías y a beber el agua que está ahí. Y se empieza a vivir un momento caótico porque pues, el más débil necesita de ciertos recursos, pero el más fuerte también se quiere alimentar. Entonces, hay que volver como a reorganizarse en el grupo para que todos alcancen de alguna manera. Pero bueno, las envidias, los celos, los corajes, los sentimientos negativos empiezan a sobresalir porque, bueno, yo como una persona que quiere sobrevivir, pues no me va a importar si el otro está a punto de morir, prefiero que muera a morir yo, ¿no? Si ya está en una situación complicada, bueno, yo voy a sobresalir, o voy a sobrevivir, voy a tratar de buscar la manera de poder estar bien conmigo. Y es una situación individualista, pues porque estás pensando en ti mismo, ¿no? Y está bien o está mal, no lo sé, eso lo tiene que resolver el espectador porque justamente es la premisa que te haces, ¿no? ¿Qué te hace el director para que te plantees en esa situación, qué estás dispuesto a hacer, cómo vas a reaccionar? Y en ese inter, pues estos animales llegan y son perseguidos por un oso y entonces entra el tema de la caza, ¿no? De alimentarte. Ellos acostumbrados a que los sirvientes les preparen la comida, pues ahora tienen que matar a un animal para poder sobrevivir, ¿no? Hay otras personas que en esas circunstancias no pueden con toda esa carga negativa y pues deciden quitarse la vida. Entonces es como el panorama de cómo cada persona va reaccionando a una situación límite. Huele usted a hiena. ¿Qué dice? Que huele usted a hiena, señora. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué me ofende? Vergüenza debía darle usted a hablar de miserias. Y en ese sentido Buñuel nos atrapa en el universo surrealista con su obra más amarga y más brillante desde Viridiana, según algunos críticos. Por otra parte, comentó Silvia Pinal en una entrevista que Buñuel exigió que en la escena donde los personajes buscan obtener madera para calentarse con ese fuego, se destrozaría un violonchelo. Según Pinal, este era un particular ajuste de cuentas con Pablo Casals, con quien Buñuel guardaba una importante enemistad. Edmundo tiene razón. Es usted un majadero. Si no fuera usted una dama. Y el personaje también clave en esta película es el de Silvia Pinal, que interpreta a la Valquiria, que cuando vemos en la película, ella no está como muy presente o está como observando el ambiente, ¿no? No tiene un personaje protagónico o un personaje que tú digas, bueno, ella es la que va a llevar la trama, ¿no? También Silvia Pinal comentaba que esta
cinta, bueno, el personaje, ella no iba a aparecer en la película, pero ella quiso hacerlo, ¿no? Y le dijo a Luis Buñuel, yo quiero también ser parte. No, pero no hay un personaje como que tú puedas desarrollar porque no está escrito, no está contemplado. Pero bueno, finalmente ella habló con él y le hizo esta propuesta de personaje donde finalmente ella también es clave hacia el final o el cierre de la película, porque digamos que dentro de ese mundo de locos, ella siempre está como observando y dándose cuenta que cómo pueden resolverse las situaciones para que todos puedan salir de ese lugar, que a pesar de que están las condiciones listas y dispuestas para que cada quien se vaya a su casa, nadie se va. Entonces ella ayuda a descubrir de alguna manera cómo pueden salir de ese lugar. También en distintas entrevistas, Silvia Pinal comenta que para darle este carácter de sentir la claustrofobia, porque estos tomas que hace Luis Buñuel, ¿no? de como tomas cerradas o luego de repente tomas abiertas donde sientes como la soledad o la claustrofobia de las personas que están, los personajes que están ahí, pues había que sentirlo, ¿no? Como todo artista o genio de método, pues había que llevar a los actores a vivir o sentir esas circunstancias. Entonces cuenta Silvia Pinal que les untaba miel y luego los llenaba de tierra. Entonces esa situación pegajosa, incómoda, pues los llevaba a sentir como esa sensación de cómo estarían ellos en una circunstancia donde pues hay limitaciones y pues tienen que buscar la manera de sobrevivir. También cuenta Jacqueline Andere en una entrevista que los actores durante 2 meses tuvieron o no participación en la película, en el sentido de que tuvieran que hacer una escena, tenían que presentarse siempre. Todos los 2 meses tuvieron que estar yendo todos los días al foro y vestirse con el personaje para estar a la orden del director cuando él les dijera que tenían que estar presentes. ¿Esto por qué? Porque también de alguna manera llamaba como a ponerte en mood del personaje y estar en esa situación de claustrofobia. Ha llegado el momento. La palabra impronunciable. Sí. H. I. H. H. O. H. En la película El Ángel Exterminador, que le fue muy bien en crítica, le fue muy bien en taquilla y que sigue siendo una película pues muy importante para la industria, ¿no? Que marcó un precedente porque en ese momento pues se hacían películas muy convencionales o muy comerciales que hablaban de otras temáticas, ¿no? No más conservadoras o más ligeras, más para las audiencias familiares. Y un personaje como Luis Buñuel pues rompía con ese paradigma y presentaba una apuesta interesante de cómo contar otras historias y que se ven como incluso adelantadas para la época, ¿no? Por ahí también se comenta que, digamos que él sentó un precedente de los reality shows, ¿no? Porque esta película justamente, pues, plantea en el contexto reunir a un grupo de personas en un mismo lugar que no se pueden ir y cómo empiezan a reaccionar y a interactuar entre ellos, ¿no? Y eso es lo interesante de esta película y de este experimento que a lo mejor podríamos llevarlo a la cotidianidad, ¿no? Cómo vamos a reaccionar en un entorno donde a lo mejor la comida o la bebida no está tan al alcance y cómo vamos a reaccionar o vamos a buscar la manera de acercarnos a ellos. Pero se han vuelto locos. Esto es insensato, completamente irracional. No queremos razones. Queremos salir de aquí. Si buscan pelea, la van a encontrar. Álvaro, apártese. Nada queremos con usted ni con el doctor. La necesidad excusa nuestra acción. ¡Mátenlo! Y en El Ángel Exterminador, efectivamente, vemos una reflexiva sátira de la burguesía y una de las contribuciones más difíciles de descifrar del cineasta Buñuel, y un excelente ejemplo de su estilo. Sí, el surrealismo justamente es abordar lo absurdo o lo irreal, llevarlo a algún punto donde tú creas que puede ser algo que va a suceder, y que lo conjugas con algo que vives en la cotidianidad, o que lo relacionas o haces una metáfora o una analogía de la situación. Los animales, por ejemplo, pues es justo, ¿no? Puedes tú entenderlo de alguna manera como abundancia, como algo que es fuerte, que es instintivo, que es primitivo, que está ahí, ¿no? Y que tú lo ves y que, pues, o sea, en tu vida cotidiana, pues no, pues, es un animalito que está ahí. Pero justo en una situación complicada como esta, donde está un grupo de personas que no puede salir de ese lugar, pues esos animales se convierten en una situación de sobrevivencia, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo voy a
me están inspirando como a alimentarme de ellos, a sacar mi instinto animal, tal vez incluso a sentirme parte de esa manada, ¿no? De cómo sobreviven ellos, cómo voy a adaptarme yo a eso también para poder sobrevivir en ese momento. La Valquiria, por ejemplo, es un personaje interesante en el sentido de que en el surrealismo siempre hay algo que también te debe aterrizar a la realidad, ¿no? Debe haber un conector que te diga, bueno, este mundo imaginario parte de algo que es real y que es tangible. Y ella, en esta expansión de este surrealismo que genera Luis Buñuel, pues atrae a todos también a la realidad, ¿no? A salirse de ese sueño en el que se encuentran o de ese impedimento en el que se encuentran para poder conectar con eso. Hay situaciones, por ejemplo, que Luis Buñuel contaba, bueno, más bien que los actores contaban, que Luis Buñuel del lugar donde viene tenía que ir a una como tipo fosa para hacer del baño y todas estas situaciones, y veía como un águila pasaba, ¿no? Y esas referencias también las pone ahí en la película, a manera también como de analogía que tiene que ver con el surrealismo, donde las dos personajes femeninos entran al baño y cuentan cómo ven un águila pasar, ¿no? Que es como esta parte también de decir, bueno, estamos como en un centro donde es una casa grandísima, lujosa, pero estamos en un campo cercado, donde no podemos irnos, y eso también como que conecta a la realidad con lo que estamos viviendo adentro, que suena como un sueño, como mágico, como, bueno, en este caso una pesadilla, porque aunque ellos se quieren ir, no se pueden ir. Piensen las 1000 combinaciones de piezas de ajedrez que hemos ido. Incluso los muebles. Los hemos cambiado de sitio 100 veces y... Pues bien, en este momento nos encontramos todos. En ese sentido, como escribió la crítica internacional, la película de 1962 de Luis Buñuel toma un antiguo proverbio mexicano que dice: después de 24 horas, los muertos y la visita huelen mal, y lo convierte en una maravillosa sátira sobre la vida de la burguesía. Lo erótico también tiene que ver con lo primitivo, ¿no? En este caso, las personas que están en esta situación de peligro, pues comienzan a vivir unas con otras o a tener más empatía porque están en un lugar donde no se pueden ir, y pues obviamente los sentimientos comienzan a aflorar, ¿no? Tanto los sentimientos como las pasiones. Y ahí se refleja como también una situación de precariedad, bueno, pues si tienes una persona que te está ayudando o que te está dando la mano, pues empieza a generarse como un sentimiento. Y ese sentimiento te puede llevar a diferentes cuestiones, ¿no? Yo creo, o sea, sí se retrata como lo pasional, pero yo no veo tanto como lo erótico, como algo sexual dentro de esa discusión en la que vamos a ver cómo se desarrollan los personajes, pero sí el tema pasional, pues el pasional desde que te enamoras de alguien con el que estás conviviendo todos los días o estás conviviendo en una situación de peligro, hasta la pasión por sobrevivir, ¿no? Y qué te va a llevar a eso, a cometer o a pues encontrarte o buscar una situación, una solución a partir de ese apasionamiento por querer salir, por querer ser tú individualista y querer luchar por lo que, por querer sobrevivir simplemente, ¿no? En cuanto a lo religioso, sí también hay como cuestiones, por ejemplo, Enrique Rambal podría representar esta estética de Cristo, ¿no? De ser como el redentor, ¿no? De alguna manera. Por ahí se le tapan los ojos al borrego antes de sacrificarlo. Entonces eso creo que también tiene como un énfasis muy, muy particular en la religión. No sabría decir si es como darle como ese peso moral o simplemente como justo también darle esa analogía de la fe y la no sé, creer en algo te lleva justo a ser mejor persona, ser más vulnerable o ser más empático con los demás, ¿no? Puede ser distintas vías de cómo lo interprete el espectador. ¡Por aquí, señores! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! A los cinéfilos que aún no ven la película, el filme les puede parecer raro e incoherente.
igual que la vida lo es. Es repetitivo como la vida, y como la vida está sujeto a muchas interpretaciones, tal cual como toda obra de arte. ¿Por qué les recomiendo esta película a las nuevas generaciones? Es un momento muy interesante el que está viviendo, sobre todo América Latina, con la llegada de la derecha al poder. Está muy de moda ahora, o muy en tendencia, el conservadurismo. Y esta película nos puede ayudar a entender cómo la lucha de clases siempre ha existido, que no es un tema novedoso, pero sí contemporáneo, porque nunca se ha ido. Y podemos entender justo el tema del clasismo, del racismo, ¿no? De cómo el que más tiene de repente se desconecta de la realidad y su burbuja es solamente ese lugar de privilegio en el que vive, ¿no? Y no se da cuenta de cómo vive la demás población, porque cada población o cada persona tiene su propia realidad. Entonces es importante analizar esta película y darnos cuenta que las burbujas sociales son distintas y que siempre es importante entender el contexto de los otros para empatizar con nuestra comunidad.